Oremos juntos. Dios Padre, lleno de amor y gracia, te damos gracias. Hoy también nos has reunido en este lugar. Nos enseñas con tu palabra y por eso te damos gracias. A esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que estés con nosotros y que abras nuestros corazones y que por medio de tu palabra sepamos cuál es tu voluntad que quieres de nosotros y ayúdanos también a vivir en medio de tu palabra. Pedimos por todas las manos que están preparando el retiro que pronto tendremos y que todos nosotros podamos ser partícipes de esta gran obra que ocurrirá y que muchas almas reciban la salvación para así poder glorificarte y alabarte. Pedimos por todos los misioneros y todos los que están esforzándose para la misión del extranjero. Te pedimos que estés con cada uno de ellos, que manifiestes más de tu poder y tu obra. Te pedimos, Espíritu Santo, que trabajes en nuestros corazones el día de hoy para que sepamos cuál es tu voluntad. Todo lo pedimos en tus santas manos. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículo 14. Génesis 13, versículo 14. Yo leo. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Hasta ahí. El pastor Juan Lee en esta semana está en Estados Unidos y yo estoy en su lugar. Ya saben que pronto tendremos el retiro de verano, ¿no? Hay personas que piensan, ya es otra vez el retiro. Durante un año, el tiempo que se considera el tiempo en que el Señor trabaja de la manera más grande sería los días del retiro, y realmente Dios apreciará estos días porque es cuando más personas reciben la salvación, y por lo tanto Dios tiene gran interés en estos días y también lo espera. Entonces hoy nos vamos a enfocar en Génesis capítulo 13 para estudiarla. Aquí en Génesis capítulo 13, versículo 14, dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, sur, al oriente y occidente. Entonces nos vamos a enfocar en este versículo para estudiar la palabra de hoy. En la Biblia podemos ver que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. El padre de Lot es Harán. Harán murió en Ur de los Caldeos. Por eso, como Lot respetaba a su tío Abraham y consideraba a Abraham como su padre, y le seguía.
Por eso cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos y entraba a la tierra de Canaán, parece que Lot también le siguió a Abraham. Y vivía junto a Abraham. Y entrando a la tierra de Canaán hubo una sequía. Y huyendo de la sequía, Abraham y Lot se descendieron a Egipto. Y fueron a Egipto y le habían quitado la esposa de Abraham. El rey le había quitado su esposa y iba a haber un gran problema, pero Dios le ayudó y ellos pudieron salir de Egipto sin problemas. Abraham entró a Egipto y salió y restauró totalmente su fe. Pero Lot, después de entrar a Egipto y salir, parece que algo entró en su corazón. Entró el amor al mundo en su corazón. Por eso en Génesis capítulo 13, versículo 2, en versículo 3 dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Entonces, saliendo de Egipto, entre Betel y Ai, la zona entre Betel y Ai de Israel es una zona alta, como si fueran cerros, y ahí puso su tienda. Y ahí, estando, pleitos entre los pastores de Abraham y Lot, se aprovechó de esa oportunidad para separarse de Abraham. Abraham le dijo que no peleemos tú y yo, nosotros somos de sangre. Si tú dices derecha, yo a la izquierda. Si dices izquierda, yo a la derecha. Tú decide primero. Y Lot, ¿qué tenía que decir? No, tío, tú escoge primero. Así tendría que decir. Pero él, muy mañoso, escogió primero. Y vio al Jordán, y vio hacia Sodoma y Gomorra, y ahí escogió. Decidió el camino de separarse de Abraham. En versículo 14 podemos ver que Lot se aparta de Abraham. Y como Lot no tenía padre, seguramente Abraham apreciaba a Lot como su propio hijo. Y Abraham pensaba muy profundamente en Lot y lo amaba mucho. Cuando Lot vivía en Sodoma y él había sido llevado cautivo, Abraham fue por él y lo trajo de vuelta, ¿no? Entonces podemos ver cómo Abraham realmente amaba a Lot como a sí mismo. Y también cuando Sodoma y Gomorra fue juzgada con fuego, él oró por Lot. Entonces Abraham amó tanto a Lot, y a pesar de esto, Lot escogió separarse de Abraham y se apartó de Abraham. Entonces seguramente el corazón de Abraham estuvo triste, y Dios apareció ante él y le dijo en versículo 14: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar. Le dijo: alza tus ojos. En Génesis capítulo 13, vamos a buscar Génesis capítulo 13, versículo 10, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Aquí Lot, cuando alzó sus ojos y miró la llanura de Jordán, lo miró con ojos carnales, y como vio con ojos carnales, era antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y vio que la llanura de Jordán se veía muy bien. Dice, parecía huerto de Jehová y como tierra de Egipto. Cuando él había entrado a Egipto, vio que era muy bueno, y ahí parecía Egipto. Alzó sus ojos y miró, pero eran ojos carnales. Pero habla de los mismos ojos: alza tus ojos. Pero en versículo 14 Dios dijo: alza ahora tus ojos. Que uno mismo alce sus ojos y que Dios le diga que alzara sus ojos a mirar lo que Dios le dice es diferente. Abraham miró hacia donde Dios le dijo: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, sur, oriente y occidente.
Los ojos de Lot y los ojos de Abraham fue totalmente diferente. Lot, con sus ojos carnales, vio lo que él quiso ver. Abraham, aunque entró a la tierra de Canaán, pero Dios no le dio terreno. Él era un peregrino. Pero Dios le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y sur y al oriente y occidente. Y diciendo esta palabra, en versículo 15 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Que toda la tierra de Canaán será tuyo y será de tus hijos, eso le está diciendo. Que ahora tú eres peregrino, tú eres extranjero, pero esta tierra de Canaán te será tu herencia. Les recibió esta promesa. En versículo 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Que por medio de ti daré una descendencia muy grande. Así le prometió. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Que tú ahora eres peregrino. Pero ve a lo largo, que totalmente todo esto será tuyo. Así le prometió a Abraham. Entonces, seguramente Abraham sentía triste de la partida de Lot, pero recibiendo esta promesa de Dios estaba muy agradecido y gozoso en el corazón. Por eso en versículo 18 dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Le edificó altar a Dios y lo alabó y le agradeció a Dios. Aquí aparece su error más grande de Lot en la vida. En versículo 14 dice, después que Lot se apartó de él, de Abraham. Esto fue su peor error de Lot en su vida. Lot aparece como justo en la Biblia, como un salvo. Pero ¿por qué en su vida de Lot? Luego cuando Sodoma y Gomorra fue destruida y quemada, no pudo sacar nada y solamente salvó su propio cuerpo. ¿Por qué tan miserable? Y todo eso pasó ¿por qué? La causa fue apartarse de Abraham. Con Abraham estaba la promesa de Dios y por medio de Abraham Israel fue distinguido y por medio de Israel vendría Jesús. Jesús moriría y resucitaría para cumplir la salvación. Y este evangelio será predicado a todo el mundo. Por eso, con Abraham estaba la promesa de Dios y continuamente Dios aparecía con Abraham y estaba con Abraham. Pero por apartarse de Abraham, de su vida y de su fe, se fracasó totalmente. De la misma manera, en estos tiempos, en el Nuevo Testamento, Dios cumple su obra por medio de la iglesia. Pero si uno se aparta de la iglesia donde el Señor trabaja y quiere ser independiente, esa persona pasando el tiempo se dará cuenta que él mismo es como Lot. Entonces Lot, ¿por qué se apartó de Abraham? Después de que fue a Egipto y salió, entró el amor al mundo en su corazón y extrañaba la vida de la ciudad. Por eso en su corazón deseaba separarse. Y como hubo pelea entre los trabajadores de Abraham y Lot, se aprovechó de esta oportunidad para escoger el camino equivocado. Y eso fue su deseo carnal. Por su deseo, él escogió separarse. Entonces Lot miró al lado de Jordán, a las llanuras de Jordán, vio el lugar hermoso, pero no pudo ver lo hermoso que Dios le indicó a ver. En el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel, aunque vio y escuchó muchas cosas de Jesús, pero no lo pudieron ver realmente. Así como dice en Isaías 42, de que ellos verán muchas cosas, pero realmente no pudieron entender. 3 años y medio los israelitas miraron los señales y milagros de Jesús y escucharon su palabra, pero no pudieron ver a Cristo de verdad. Judas Iscariote,
3 años y medio estuvo siguiendo a Jesús, pero no lo pudo ver de verdad. En la última cena, cuando Jesús dijo que uno de ellos lo entregaría, los demás discípulos estuvieron diciendo, Señor, soy yo, Señor, soy yo. Pero solamente Judas dijo, Rabí, ¿soy yo? Hasta el final no le dijo Señor, sino le dijo Rabí, le dijo que era maestro. Entonces no pudo ver que él era Cristo de verdad. Lot también vivía carnalmente, aunque él tenía fe, pero estaba rodeado por las cosas carnales y no pudo mirar la promesa de Dios. Por eso, la palabra de Dios no vino a Lot. No dice que se apareció la palabra de Dios ante Lot. Entonces, cuando uno se aferra a las cosas del mundo, ya no puede ver. Isaac tenía 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque su padre le enseñó y le educó, pero a Esaú no le entraba ninguna palabra. ¿Por qué? Esaú vivía aferrándose al mundo. Estaba aferrándose a este mundo visible y carnal. Por eso no pudo ver ni oír las cosas espirituales. Esaú y Jacob. Jacob escuchaba la palabra de Dios, palabra de su padre. Entendía algo muy importante, pero Esaú no entendía. ¿Por qué? Su corazón estaba en las cosas mundanas. Y cuando uno se deja llevar por las cosas mundanas, no puede entender la palabra de Dios, no puede ver las cosas que Dios le quiere mostrar. Además que era colaborador de apóstol Pablo. Al principio, además, era muy trabajador, pero por su corazón que ama el mundo, dice, además por amor a este mundo, se fue a Tesalónica, ¿no? ¿Qué tan bien habría sido si él compartía las penas y las alegrías con Pablo? Abraham fue un gran hombre y Dios hacía su asombrosa obra por medio de Abraham, pero él no lo podía ver. La palabra de Dios no vino a Lot, pero la palabra de Dios vino a Abraham. Cuando entraron a Canaán, vino la palabra de Dios que le dijo que entrara a la tierra de Canaán. Pero después de que Lot se apartó de Abraham, Dios le volvió a hablar a Abraham y la palabra de Dios vino a Abraham otra vez. El versículo 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Entonces vino la palabra de Dios a Abraham. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, sur, oriente y occidente. La palabra de Dios viene a la persona que vive en medio de la verdad. Como Jacob vivía en medio de la verdad, se abrió el cielo y descendió la palabra de Dios a él y Dios bendijo a Jacob, ¿no? Lo mismo pasó con Abraham. En Génesis capítulo 18 dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces Dios no le encubrió nada a Abraham y le enseñó sus planes y sus misterios de Dios a Abraham. Ahora también existe la iglesia que Dios ha edificado y en Apocalipsis 2 y 3 podemos ver que hay palabras que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, Dios continuamente está hablando. En Cantares capítulo 6 aparece el huerto de nogales. Ahí hay muchos árboles de frutas y aparece la palabra huerto de nogales, que significa nueces. Han probado las nueces, ¿no? Eran buenos regalos también de regalar nueces y hay que romper la cáscara de afuera. Y a veces con un martillo lo pegan y se puede romper. Si no lo rompe bien, va a destruir totalmente el nuez. No hay que pegar tan fuerte. Entonces, nueces son fuertes, ¿no? En la Biblia, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Como dice ahí, en la Biblia hay cosas difíciles de entender. Si uno solo trata de interpretar la Biblia, puede equivocarse totalmente. Entonces, ir entendiendo la Biblia también no es algo que se pueda hacer solo, sino Dios, por medio de la iglesia, continuamente abre y nos muestra y nos da a entender las cosas necesarias dentro de la Biblia. Por eso en Salmo 73 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. En el lugar donde está el Señor con nosotros, ahí es donde el Señor abre la Biblia y nos hace entender la Biblia. Por eso es que dentro de la iglesia es donde aprendemos. El Señor abre la Biblia y nos hace entender. Y por medio de la iglesia
también los ángeles reciben enseñanza, dice en Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3 dice que los ángeles del cielo también reciben la enseñanza de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Entonces, por medio de la Biblia, por medio de la iglesia da el entendimiento. Así como por medio de Abraham vino la palabra de Dios, por medio de la iglesia viene la palabra. Como Abraham tomó el camino de obediencia, aquí vino a él la palabra de bendición de Dios a él. Dijo, ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, sur, oriente y occidente. Dios le hizo 2 promesas. Le prometió la tierra. Dijo, toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces le prometió tierra. Luego dijo, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Que su descendencia será como el polvo de la tierra. Que por medio de Abraham nacerá tantas personas, y todos los que tienen la misma fe de Abraham son de la misma manera, son del cielo. Entonces Abraham recibió promesa especial de Dios, y Abraham estaba muy agradecido con Dios. Entonces estaba muy gozoso, que hizo altar para Jehová en versículo 18. Hoy vamos a enfocarnos en esta parte que dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Dijo esto a Abraham. Vamos a pensar en esta palabra hoy. Por medio de la Biblia, enfocándonos en la palabra de la Biblia, tenemos que mirar al norte, sur, oriente y occidente. Y Abraham, por mirar al norte, sur, oriente y occidente, conforme a la palabra de Dios, él comprendió qué tan grande es la bendición que le fue dada. Y de la misma manera, nosotros también, al mirar las cosas que Dios quiere que veamos, podemos ver qué tan bendecidos somos. Y también podemos saber qué es lo que tenemos que hacer. Por eso, como dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, al norte, sur, oriente y occidente. Vamos a pensar en esta palabra. Dijo, alza ahora tus ojos. O sea, que no mirara abajo, sino mirara arriba. Que mirara lejos. Tenemos que mirar lo que debemos mirar. Que en su lugar donde está, mirara. En un libro de John Stott, hay un libro que dice, ese título es Nuestro Maestro el Pájaro. Y aparece el tipo de ave de los búhos, que pueden girar a 180 grados. Vamos a girar nuestros cuellos hasta donde podemos mirar. No hay muchos que pueden mirar los 180 grados, ¿no? Nadie puede ver atrás. Un tipo de búho puede ver hasta 270 grados. ¿Qué dice en ese libro? Que hay algo que tenemos que aprender por medio del búho. Que tenemos que ver atrás y adelante. De ver de qué destrucción fuimos salvados y cuál es el camino que está delante de nosotros. Tenemos que poder ver, que tenemos que ver atrás y adelante. La familia de Noé, que estaba en el arca de Noé, al mirar atrás, ellos fueron salvados de este diluvio, y por eso pueden estar agradecidos. Y también pueden estar agradecidos mirando adelante, que llevará una nueva vida. Pues al mirar atrás y mirar el futuro, aunque durante este año en el arca es difícil, pero con agradecimiento pueden aguantar. Entonces, si solamente ve atrás y adelante, está agradecido. Si puede ver a todos los lados, alzando los ojos, uno puede estar muy agradecido con el Señor. Vamos a pensar en norte, sur, oriente y occidente. Dios nos ha dado estos 4 lados. Al mirar norte, sur, oriente y occidente. En la traducción de hebreo también dice norte primero, que vea norte primero. Algo que podemos pensar en estos 4 lados. Del oriente sale el sol. Cuando los israelitas salieron de Egipto,
de los 12 tribus de Israel, por medio de la tribu de Judá, vino Jesús. Y cuando las tribus acampaban, la tribu de Judá estaba al centro del oriente, porque por medio de la tribu de Judá vendría Jesús. Por eso puso a la tribu de Judá en el lado donde sale el sol. Entonces, al pensar en el oriente, lo más importante es pensar en Jesús. Vamos a buscar Números capítulo 2. Números 2. Versículo 3. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Nazón hijo de Aminadab. Así como dice, acamparán al oriente, al este. La bandera del campamento de Judá. El oriente es donde sale el sol. Nos recuerda a Jesús. Y por medio de la tribu de Judá vino Jesús. Entonces del oriente sale el sol. Y el sol es la sombra que representa a Jesús. Jesús en su primera venida vino como el sol que sale al mundo. También en su segunda venida dijo que el Señor vendrá como sol. Y como el sol sale del oriente, nos recuerda a Jesús. Vamos a buscar San Lucas. San Lucas capítulo 1, versículo 78. San Lucas 1:78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dijo, con que nos visitó desde lo alto la aurora. A la primera venida de Jesús dijo que es la aurora. Cuando estábamos bajo la potestad de las tinieblas y la muerte, Jesús vino por primera vez y nos trajo la luz. Por eso, al mirar al oriente, pensamos en Jesús, que ya vino. Y también en Jesús, que volverá a venir. Tenemos que pensar. Vamos a buscar Malaquías capítulo 4. Ahí habla de su segunda venida. Malaquías 4. Versículo 2. Malaquías 4, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Digo, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Se refiere a su segunda venida de Jesús. Como primero sale el lucero y luego el sol. En segunda de Pedro 1, habla del lucero como la segunda venida de Jesús. Entonces primero aparecen los señales de su venida y luego viene el Señor. Aquí dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El recibir la salvación y vivir en sí es algo cansado. Puede haber muchas heridas, puede ser difícil la vida. Y en el día de la venida del Señor, dijo, en sus alas traerá salvación. El cuerpo y el alma será sanado totalmente. Aún un cuerpo discapacitado será liberado totalmente. Todo su cuerpo será sanado perfectamente. Y cuando uno tiene un cuerpo perfecto y glorioso, será tan gozoso. Dijo, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, al mirar al oriente, al pensar en toda la Biblia, el oriente, el este, desde donde sale el sol, entonces se refiere a Cristo que ya vino y también Cristo que volverá a venir. Al pensar en Cristo, puede ser de buena enseñanza para pensar en el oriente. Y luego, al mirar al occidente, ¿qué hay que pensar?
Si mirando al oriente tenemos que pensar en Jesús, ¿qué nos recuerda el occidente? Entonces vamos a buscar Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículo 6. Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Apóstol Pablo iba al oriente, hacia Asia, para predicar el Evangelio, pero dice que el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y los guió a ir a Macedonia, al occidente. Hace tiempo había un rey de la India llamado Asoka. Y él quiso predicar el budismo al occidente y intentó mucho, pero los occidentales no lo aceptaban. Por eso es que se fue al oriente. Y en Oriente aceptó muy bien el budismo. Entonces, en el oriente aceptaron muy bien el budismo. Entonces, apóstol Pablo quería ir a Asia para predicar. Pero el Espíritu del Señor no se lo permitió, sino lo guió a primero ir al occidente. Por eso su viaje evangélico se dirigió al occidente. Y se fue al occidente y fue a Europa. Y el Evangelio, la obra del Espíritu Santo, pasó por el occidente y luego llegó a Asia, ¿no? Entonces, al mirar al occidente, ¿qué es lo que tenemos que pensar? De hacia dónde se dirige la obra del Espíritu Santo. En eso tenemos que pensar. El Espíritu Santo primero se dirigió a Europa, a Turquía, hacia el oeste, hacia el occidente, los guió. Entonces la obra del Evangelio primero pasó por el occidente. El Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés está hasta ahora, y está el Espíritu Santo. ¿Y hacia dónde va y hacia dónde trabaja el Espíritu Santo? El que puede ver esto es bienaventurado. Y tomar parte en donde está la obra del Espíritu Santo es ser sabio. En Ezequiel 47 aparece acerca del reino de 1000 años, que del templo saldrá agua y fluirá, y que la mitad fluye hacia el oriente y la otra mitad hacia el oriente. O sea, que irá al Mar Muerto, que revivirá el Mar Muerto, luego al occidente es hacia el Mar Mediterráneo. Y a donde llega este agua hay mucha vida. Empieza a vivir los peces, empieza a haber mucha vida donde llega este agua. Y le dice al profeta Ezequiel que metiera sus pies a este agua que viene del reino de 1000 años. Primero el agua llega hasta sus tobillos y luego hasta sus rodillas, luego hasta su cintura, y el agua suficiente luego para nadar. O sea, estaba fluyendo suficiente agua. Algo igual a esto es algo que realmente pasó. Israel saliendo de Egipto estuvieron 40 años en el desierto, y de la roca, de la peña sacaba el agua, ¿no? Jesús es la piedra, y como Jesús murió en la cruz, vino el Espíritu Santo, ¿no? Ahora Jesús murió, resucitó, y Él es la cabeza de la iglesia, y de la iglesia también está fluyendo el Espíritu Santo como un río. ¿No es así? Por eso en 1 Corintios capítulo 12 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y se nos dio a beber de un mismo Espíritu a todos. Que se nos dio a beber el Espíritu Santo. Quiere decir que dentro de la iglesia el Espíritu Santo fluye como río. Y que tenemos que mirar bien hacia qué dirección está fluyendo ese Espíritu Santo.
que la persona que realmente puede ver esto es el bienaventurado. Nuestra iglesia también nos esforzamos al principio en la evangelización de este país. Y luego el Señor nos ha abierto la puerta del evangelio extranjero. Y hacia estos lugares va el Espíritu Santo y las personas reciben la salvación en estos lugares extranjeros. Entonces, durante un año, en este año, el Espíritu Santo, ¿hacia dónde irá más? En este año, ¿hacia dónde irá el Espíritu Santo más? Sería en el retiro de verano, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va este agua? Se revivifican y hay abundancia de peces, hay abundancia de vida. De la misma manera, en el retiro es cuando más personas reciben la salvación. Entonces, dentro de la iglesia está fluyendo el río del Espíritu Santo. Y cuando trabaja el Espíritu Santo, cuando uno va y viene de la iglesia, si trabaja el Espíritu Santo hasta su tobillo, ya se le hace natural venir a la iglesia. Luego, cuando pasa un poco de tiempo, trabaja el Espíritu Santo más en él y ya le es más fácil arrodillarse ante el Señor. El agua llegó hasta su rodilla, así como dice en la palabra. Y cuando trabaja más, llega hasta la cintura. Ya empieza a servir, ¿no? Y luego, como se sumerge en el agua, uno llevará su vida cristiana siendo llevado por el Espíritu Santo. Por eso cuando uno lleva continuamente la vida dentro de la iglesia, sin darse cuenta, luego es llevado por el Espíritu Santo y naturalmente lleva la vida de fe. Y hay que mirar hacia dónde fluye el Espíritu Santo. Y lo mismo con el retiro de verano. Es donde trabaja el Espíritu Santo y va el Espíritu Santo. Y algunas personas dicen, en el retiro es cuando trabaja más el Espíritu Santo. Y algunos dicen, yo solamente voy a meterme hasta el tobillo. Algunas personas ni voy a meter mi pie. Es como no voy a participar en el retiro, ni voy a meter mi pie. Donde está el agua, donde está la obra del Espíritu Santo, no quiere meter ni su pie, no quiere tomar parte, es desinteresado. O dice, yo solamente voy a participar, voy a meter hasta mi tobillo nada más. Algunas personas me dicen, yo voy a meter hasta mi rodilla. Porque voy a orar para el retiro, porque es cuando más personas reciben salvación. Y algunos dicen, no, yo voy a ir hasta mi cintura, voy a meter, voy a servir, voy a sudar, voy a trabajar. Entonces hay personas que estos 4 días se sumergen totalmente al retiro. Y hay personas que dicen, yo no voy a ir yo sola, sino voy a llevar más personas posibles para sumergirme con esas personas. Porque si llevan a esas personas al retiro, muchos pueden recibir la salvación. Por eso al mirar al occidente, uno puede ver cómo trabaja el Espíritu Santo, hacia dónde fluye, hacia dónde obra. Hay que pensar en esto. Luego, y mirando al norte, en la Biblia siempre refiere al norte como donde Dios está. En la Biblia, el norte es un lugar muy importante. Vamos a buscar Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. También cuando sacrificaban a Dios. En el Levítico 1, versículo 11. Dice, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Él lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, pero dice al lado norte del altar. El lado norte está directamente relacionado con Dios que está en el trono. Entonces, al pensar en el norte, hay que pensar directamente en Dios. El norte siempre está relacionado con Dios. Vamos a buscar otra parte. Salmos 75. Salmos 75. Versículo 5. De versículo 4 voy a leer. Dije a los insensatos, no os
actuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene en el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla, y a aquel enaltece. El enaltecer. El enaltecer no es del oriente ni occidente, ni del sur, sino solamente de Dios, quien es el juez. Pero si no es el oriente, occidente ni el sur, es el norte. Entonces, se refiere a que la potestad de juzgar, de enaltecer y humillar todo está en Dios, que es el norte. Vamos a buscar Job, capítulo 37. Job 37, versículo 22. Versículo 22. Veniendo de la parte del norte la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Dice, de la parte del norte la dorada claridad. Algunos dicen que es una aurora dorada. Pero aquí dice, del norte la dorada claridad. Que la obra de Dios viene del norte, la obra de la salvación del norte. Que quien cumple la obra de la salvación es Dios. Y el que esté en contra de esta obra de Dios recibirá un juicio temeroso. Por eso dijo, de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Lo más temeroso de este mundo es la persona que rechaza la luz de Cristo, la luz de Jesús. Para esa persona está preparada el juicio más temeroso. Entonces, enaltecer es del norte. En la Biblia aparece que Dios está en el norte. Por eso, al pensar en Oriente hay que pensar en Jesús. Luego, al pensar en Occidente, sería pensar en la obra del Espíritu Santo. Y el norte sería Dios Padre y la obra de Dios. Y otra cosa que tenemos que recordar al pensar en norte es la obra de Satanás. También hay que pensar. Cuando Satanás tentó a Dios, dijo, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, ¿no? Vamos a buscarlo. Isaías 14. Isaías 14. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí dijo, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, a Dios. Aquí representa a Dios como está en el norte, dijo, a los lados del norte. Entonces así representó cómo Satanás estuvo en contra de Dios, retando a Dios. Satanás también tentó a Jesús, probó a Jesús. Y en San Lucas 4, después de tentar a Jesús, se apartó por algo de tiempo. Y Satanás que tentó a Jesús, a nosotros también nos va a tentar. En cualquier momento quiere Satanás entrar. Por eso nos dijo, no deis lugar al diablo. Pero nosotros tenemos que pensar. Cuando la Biblia habla del sur, habla de cosas negativas. Al sur estaba Egipto. Y cuando iban a Egipto, los israelitas fueron castigados, juzgados. Entonces, si uno quiere ser castigado, tiene que ir al sur.
porque en el sur siempre será juzgado, será castigado, y del sur siempre tiene que subir. Entonces ahí podemos pensar en el deber del santo, porque al pensar en el sur no es el lugar donde yo debo de estar, sino tengo que subir a donde está Israel. Cada vez que descendían al sur, fueron castigados. Entonces el sur es la sombra del mundo. Por eso el permanecer en el sur no es correcto, según la Biblia. Y cuando iban al sur siempre fueron castigados. La reina de Etiopía también del sur subió a Israel. Entonces subirse desde el sur es algo bienaventurado. Subirse a Israel. Vamos a buscar Isaías 30. Primero busquemos Isaías capítulo 31. Isaías 31, versículo 1. Digo, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran el Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Dijo, ay de todos los que descienden a Egipto por ayuda. Que hay de todo lo que desciende hacia el sur. Isaías 31, versículo 1. Perdón, capítulo 30, versículo 1. Isaías 30, versículo 1. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para acobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces los israelitas continuamente descendían a Egipto, y en versículo 6 podemos ver que ellos arriesgaban este peligro y iban a Egipto para pedir ayuda, iban a Egipto. Pero fue inútil esto. Entonces el deber del santo es subir desde el sur, subir hacia Israel. Descender hacia el sur, hacia abajo, es peligroso. Entonces es interesante, hasta su ubicación de Egipto está al sur, ¿no? Entonces, según el mapa también, si descendían, hay del que desciende, hay que subir para ser bendecido. El santo tiene que avanzar, tiene que subir hacia arriba. Vamos a buscar San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Esta reina de Siba, de Etiopía, vino de esta región de Siba, que está más abajo que Egipto. Entonces, estaba a casi 2000 kilómetros de Jerusalén, pero ella vino hasta Jerusalén para resolver los problemas de la vida. Entonces, he aquí más que Salomón en este lugar. Porque en el sur, ella no tenía respuestas. Por eso subió, para poder así recibir la respuesta de la vida. Entonces, en la vida, si uno desciende abajo, fracasa. Entonces, del oriente
y occidente, de norte y sur. Podemos aprender muchas cosas, pero en resumen, sería al pensar en oriente, al pensar en Jesús sería de buena enseñanza. Occidente, pensar acerca de la obra del Espíritu Santo. Y en norte, pensar en Dios, quien es el que enaltece y humillar. El que tiene toda esta potestad es Dios. Y Satanás está también retando a Dios. Y al sur, pensar en nosotros siendo santos, cómo debemos vivir para no descender, sino subir arriba. De eso podemos recibir buena enseñanza. Entonces, como miramos norte, sur, oriente y occidente, también los libros evangélicos son 4, ¿verdad? Nos dijo que miráramos norte, sur, oriente y occidente. Dentro de la Biblia también, de la misma manera, de los 4 lados, tenemos que leer los 4 libros evangélicos, ¿no? San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 libros tenemos que ver. San Mateo empieza con la genealogía de Jesús, que es descendiente de Abraham y David, para poder explicar que Él es Mesías, que tanto esperaban los judíos. Es que comienza con la genealogía de que Jesús es descendiente de Abraham y David. San Marcos, para testificar que Jesús vino como siervo de Jehová. Un siervo no necesita genealogía. Por eso en San Marcos, sin hablar de genealogía, empieza a hablar de las obras de Jesús. San Lucas es para testificar de que Jesús es hombre. Por eso en San Lucas capítulo 3 aparece la genealogía y sube hasta Adán. De que el primer hombre, Adán, por fracasar, Jesús tuvo que venir como descendiente de la mujer para restaurar lo que Adán fracasó. Y para testificar esto fue escrito este libro. Por eso está escrito la genealogía de María en San Lucas capítulo 3 y sube hasta Abraham. San Juan, su propósito es testificar que Jesús es Dios. Dios no necesita genealogía. Por eso en San Juan de capítulo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así comienza San Juan. De que Jesús es perfectamente Dios y a la vez es un hombre perfecto. Que Él es el Mesías que los judíos esperaban. Y que Jesús vino como el siervo de Jehová y obedeció totalmente en su vida. Que a la vez de ser Dios, Jesús era hombre. Por eso los 4 libros evangélicos de Jesús nos muestra que Jesús es Dios mismo y a la vez nos enseña cómo debemos vivir. Por eso la vida de Jesús es de modelo, de ejemplo para nosotros. Entonces Jesús, cuando limpió los pies de los discípulos, también nos mostró de antemano que nosotros tenemos que servir a nuestros hermanos y hermanas. ¿No es así? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. De que Jesús llevó una vida de paciencia y vivió de esta manera para que aprendamos de su vida. No hay que decir: Jesús es así porque es Jesús, porque eso no servía de mucha ayuda para nosotros. Pero por medio de su vida de Jesús nos muestra cómo debemos vivir. Vamos a buscar 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Pedro, 1 de Pedro 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por qué cuando sufrimos tenemos que tener paciencia pensando en Dios? Porque Jesús también padecía sin causa.
La vida de Jesús fue de ejemplo para nosotros y nos dio como un estándar de cómo debemos vivir. Por eso, como miramos el norte, sur, oriente, occidente, también no solamente tenemos que mirar San Juan, sino también tenemos que mirar San Lucas. Tenemos que mirar cómo Jesús, siendo siervo de Jehová, llevó una vida de total obediencia. También tenemos que mirar San Marcos y San Mateo y todos. Tenemos que mirar los 4 libros evangélicos sin excluir a ni uno. Así como alzamos los ojos para mirar los 4 lados, también tenemos que mirar los 4 libros evangélicos sin dejar a ni uno, porque cada uno fue escrito con punto de vista diferente. Y así como miramos los 4 lados, el amor también tiene 4 dimensiones. Vamos a buscar. Así como existe norte, sur, oriente, occidente, el amor tiene 4 lados, 4 dimensiones. Vamos a buscar Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Todos los santos, cual sea. El amor no es hacer algo solo, sino para que seas capaz de comprender con todos los santos cuál sea ese amor de Cristo. Como Dios es amor. Es necesario que nosotros conozcamos más de este amor, que seamos más llenos de este amor. Por eso, como existe el norte, sur, oriente, occidente, también el amor tiene la longitud, la anchura, la profundidad y la altura. Y es algo que tenemos que ir comprendiendo toda la vida. ¿Cuál sea la anchura del amor? El amor del hombre, entre el amor entre hombre y mujer, amor de la familia, amor entre amigos, el amor es de varios tipos. La anchura del amor, ¿qué tan ancho será? Es universal, es terrenal, sin nada que ver con el hombre, la mujer, sea rico, sea pobre. Dios, el amor de Dios incluye a todos. ¿Cuál es la prueba de que su amor es tan ancho? Es que una persona como yo recibe la salvación. Apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia, fue salvo. El amor de Dios es tan ancho que los ladrones que morían al lado de Jesús en la cruz, que siendo crucificado, blasfemaban a Jesús, pero al final uno recibió la salvación. La mujer que fue sorprendida en el adulterio, el Señor les salvó. Manasés cometió muchos pecados, deshizo el altar de Dios y puso a los ídolos, puso a su ídolo que él hizo, y a pesar de esto, luego en la guerra, él fue encarcelado, y estando encarcelado, sufriendo, se arrepintió su corazón ante el Señor. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor lo salvó y lo bendijo tanto que entrara a la genealogía de Jesús. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dijo, todos los que estáis trabajados y cargados, ¿no? Sin excluir a ningún pecador. Dios quiere que todos sean salvos. Y ahí es donde podemos ver qué tan ancho es su amor de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca. Y su longitud del amor. El amor del hombre está limitado, su ancho y su longitud del amor. Es un milagro que el juicio no ha llegado hasta nuestra época. Entonces, realmente podemos ver su amor de Dios, que es tan largo, que espera mucho tiempo para los incrédulos, porque quiere que, aunque sea una persona más, reciba la salvación. Por eso continuamente permite el tiempo. Ahí es donde podemos ver su longitud del amor de Dios. Y también que ha quitado nuestros pecados, y es una redención eterna. Eso nos muestra la longitud del amor de Dios, que es un amor eterno. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, que quitó nuestros pecados para siempre. La eternidad no tiene fin. Para quitar nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro,
los quitó, los perdonó. Ahí podemos ver su largo, su longitud del amor de Dios. Y aunque somos salvos, somos muy débiles, podemos caer fácilmente. Por eso el Señor dijo, porque este Dios es Dios nuestro eternamente, para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, aún más allá de la muerte, hasta la muerte Él nos guía. Ahí podemos ver qué tan largo, qué tan de la longitud del amor de Dios. Dios no suelta a las personas salvas. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y como los hizo, aunque los israelitas fueron muy desobedientes, pero como fueron el pueblo escogido de Dios, no los dejó desaparecer, sino los restauró en nuestra época. Aunque ellos rechazaron a Cristo, pero Dios no se olvidó del pueblo de Israel y conforme a su pacto los hizo volver a su pueblo y ya está siendo preparados para que reciban la salvación. Ahí podemos ver también su longitud del amor de Dios y también su altura del amor. ¿Será más profundo el amor entre una pareja o el amor entre la madre y su hijo? Obviamente el amor de la madre hacia su hijo. Si un rey murió por su pueblo, será un amor profundo. ¿Qué tanto amará el rey a su pueblo para morir por su pueblo, no? Pero un amor más profundo que esto es que el Creador haya descendido a esta tierra y que haya muerto por su Creador. Esto es un amor, la profundidad de un amor tan grande que no podemos entender, que de un lugar tan alto se hizo más bajo que el sepulcro para salvarnos y para subirnos hasta el cielo. Esto nos muestra qué tan profundo, qué tan alto es su amor de Dios. Y también que sepamos qué tan profundo es su amor. El amor tiene profundidad. Mientras uno va envejeciéndose más y más, siente más amor por los niños. Que uno siente más amor por los niños es que está envejeciendo. Por eso los abuelos, las abuelas aman tanto a sus nietos, ¿no? Y cuando envejecen más, los va a amar más. ¿Cuántos años tiene el Señor? Tiene eternidad, años, ¿no? Por eso ama tanto. Y ama profundamente. Jacob tuvo a José cuando él ya era viejo. Por eso él amaba profundamente a José. Entonces, el amor tiene profundidad. Es difícil medir la profundidad del amor de una madre hacia sus hijos, pero el amor que tiene Dios para amar al hombre es algo que no podemos entender. Una criatura no puede comprender este gran amor. ¿De qué tan profundo es su amor de Dios? Nosotros tenemos que ir conociendo continuamente. Por eso el amor también tiene estas 4 dimensiones. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Alzando los ojos. En el tiempo de la Torre de Babel, el hombre estuvo en contra de Dios. Por eso Dios esparció a los hombres. Los israelitas, por rechazar a Cristo, fueron esparcidos por el norte, sur, oriente y occidente. Pero en nuestra época, también tenemos que mirar que los israelitas están reuniéndose de nuevo, viniendo de todos los lados. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 5. Ezequiel capítulo 5. Versículo 12. Ezequiel 5, versículo 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré a espada. Dice, una tercera parte. Dice, una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. En el tiempo de Babilonia fueron juzgados por Dios y fueron esparcidos por los 4 lados. Después de rechazar a Jesús también fueron esparcidos a todos los lados de la tierra. En Isaías 42
Es el capítulo que habla de la primera venida de Jesús, que como siervo de Jehová vino Jesús, pero por rechazar a Jesús, el Señor se airó y los esparció a los 4 lados de la tierra. Pero en Isaías 43 habla de la restauración de Israel y habla de los 4 lados otra vez. Vamos a buscarlo. Hemos visto este versículo muchas veces en Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Que Dios está reuniendo a los israelitas del norte, del sur, del oriente y occidente. En nuestra época, los israelitas están reuniéndose de los 4 lados de la tierra y están regresando a su tierra. Tenemos que mirar esto. Vamos a buscar Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Versículo 12. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. De los 4 confines de la tierra, realmente está reuniendo a los israelitas en nuestra época. En Isaías capítulo 60, dijo, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, que los israelitas se están reuniendo. Y realmente, conforme a la Biblia, los israelitas se están reuniendo. Y en Apocalipsis 7 aparece que de los primeros 3 años y medio de los 7 años de tribulación, Dios juntará los 4 vientos de la tierra, que Dios detendrá las tribulaciones. ¿Por qué? Los judíos tienen que recibir la salvación en esos tiempos. Que detendrá los 4 vientos de la tierra, que realmente ocurrirá que los judíos recibirán la salvación. Los sellados de Israel serán 144,000. Entonces el pueblo de Israel será restaurado. Y cuando entran a los 7 años de tribulación, Dios detendrá las guerras durante los primeros 3 años y medio para darnos la paz, y así los israelitas habrá un arrepentimiento nacional de Israel y ellos recibirán la salvación. Y hay otra cosa que tendremos que ver. Que Jesús murió y resucitó, y así el Evangelio se predicó a los 4 confines de la tierra, y de los confines de la tierra los israelitas se juntan para cumplir, para formar la iglesia. Es lo que tenemos que ver. Así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, así como el Señor junta a los israelitas en su tierra, el Evangelio que comenzó en Jerusalén se predica a todo el mundo, y Dios está juntando a su pueblo de los 4 confines de la tierra. Vamos a buscar San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13. San Lucas 13, versículo 29. Leamos juntos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aquí dijo Jesús, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. En San Mateo 22, Jesús dice que salieran a la calle para traer a todos los que se encuentran. Que por medio de la predicación del Evangelio, de todas las partes de la tierra, del norte, sur, oriente y occidente, el Evangelio es el banquete de Dios. Por eso las personas que han recibido la salvación están tomando parte en este banquete de Dios. Aquí dijo oriente, occidente, norte y sur. El Evangelio ha llegado a mí. Y así como yo soy partícipe de este banquete, es una gran bendición, ¿no?
Entonces no solamente juntará a los israelitas de norte, sur, oriente y occidente, sino también el Señor predicando la salvación que el Señor ha cumplido. También en todo el mundo el Señor está reuniendo a las personas salvas del norte, sur, oriente y occidente. Vamos a buscar Salmos 107. Salmo 107, versículo 1. Salmo 107, 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Luego versículo 2 y 3 leamos juntos. Díganle los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Dice, los ha congregado de las tierras del oriente, occidente, norte y sur. Porque Jehová los ha redimido de la tierra y los ha congregado de los cuatro confines de la tierra. Nosotros aquí estamos reunidos. Entonces, de todos los lados de la tierra escuchamos el Evangelio y recibimos la salvación y aquí estamos reunidos. ¿Y quiénes son los que están reunidos? Miren, hacia la derecha, hacia la izquierda, adelante, atrás. ¿Quiénes son los salvos? Vamos a ver quiénes son los que reciben la salvación. Vamos a buscar Primera de Corintios. Estas personas son los que reciben la salvación. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Digo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que vean, ¿quiénes son los que reciben la salvación? Aquí podemos leer, ¿quiénes son los que reciben la salvación? Lo débil, lo menospreciado, lo vil, lo que no es. Y en general así es, ¿no? Así es. Entonces es un milagro que hemos recibido la salvación. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tenían el tabernáculo en su centro y se acamparon, ¿no? Por el norte, sur, oriente, occidente, teniendo el tabernáculo en el centro. Entonces, de arriba del cielo lo ven y es una figura de una cruz. Entonces, cuando se acampaban en figura de la cruz hacia los cuatro lados del tabernáculo y hacia más oriente estaba la tribu de Judá. El pueblo de Israel que salieron de Egipto, en Hechos capítulo 7 dice que es la congregación del desierto. Entonces la iglesia está de pie sobre la cruz. Y cuando acampaban, ¿dónde es el centro? Su centro era el tabernáculo. Entonces, el núcleo del tabernáculo es el arca de pactos. Adentro del arca están los 10 mandamientos. Entonces están juntos por medio de la palabra. El arca de pactos es la sombra de Jesús. Entonces, al mirar cómo acamparon los israelitas, la iglesia se centra en Cristo. Debe de concentrarse en la palabra. Eso es lo que nos está enseñando. Y como acamparon teniendo el tabernáculo en el centro, así se movían juntos. La cabeza de la iglesia es el Señor. Entonces hay que tener al Señor como el centro. Y como el Señor se manifiesta por medio de la palabra, la iglesia tiene que centrarse dentro de la palabra. Y como el Señor estuvo ahí junto con ellos, los protegía, los guiaba y los cuidaba. Busquemos Zacarías capítulo 2. Zacarías capítulo 2.
Zacarías 2, versículo 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y cuando los israelitas que habían sido llevados cautivos a Babilonia volvieron, Dios le dijo a los israelitas que Él será muro de fuego en derredor. O sea, ¿quién podría vencer a Israel? De la misma manera, en esta época, en la iglesia donde el Señor edificó, el Señor es el centro. Y el Señor fue muro de fuego en derredor. Así cuida la iglesia. Por eso dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que aunque ataca a Satanás, pero como el Señor le ayuda, como el Señor cuida, la iglesia ha crecido hasta ahora. Cuando el ejército de Aram invadió a Israel, sitiaron a Eliseo, y él oró, Señor, ¿qué haré? Eliseo oró a Dios, y Dios abrió los ojos de Giesí, y vio que detrás de Eliseo estaban carruajes de fuego que estaban listos a atacar al ejército de Aram. Que el ejército de Jehová estaba rodeando a Eliseo. Y viendo esto, Giesí ya no temía. Entonces, al que teme al Señor, dice la Biblia, que el Señor tiene rodeado y lo está cuidando. Y hay otra cosa que tenemos que mirar al norte, sur, oriente, occidente. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 7. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 23. Siete 23. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. 25 dice, y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de dentro. Aquí habla del mar de cobre que estaba en el templo de Salomón. ¿Por qué dijo mar? Era una fuente pero muy grande. Y como era muy muy grande esta fuente, aquí lo representa como mar. Entonces dice que había mar y 10 fuentes. Y como era de 30 codos, sería 12.5 metros por 4.5 metros por 2.3 de altura. Fue una fuente muy grande, por eso lo dijo que era mar. Era para lavarse los sacerdotes. Y debajo de este mar descansaba, descansaba sobre 12 bueyes. Y 3 al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. ¿Por qué puso a 3 a cada lado de norte, sur, oriente y occidente? Si las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. ¿Por qué hizo esto? Para representar a los 12 tribus de Israel eran 12 bueyes. Y no eran 12 leones porque eran bueyes. También tiene algún significado. 12 bueyes se refiere a los 12 tribus, y podemos ver qué es lo que Dios quiere de los 12 tribus. También en 1 de Corintios, hablando del trabajador de Dios, dice que es buey. Un buey que es una vaca, es obediente, es un buey que trabaja en el campo.
Pues mirando esto, algo que podemos observar es que, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué Él quiere? La obediencia es lo que nosotros podemos ver. Quiere que como bueyes calladamente obedezcamos. Por eso en Job capítulo 1, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas. Las asnas estaban paciendo, comiendo pasto, pero el buey estaba arando, trabajando. Entonces el que trabaja es buey. El Señor quiere que nosotros seamos trabajadores como los bueyes. Y en 1 Crónica 9:24 dice, estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y cada mañana tenían la responsabilidad de abrir la puerta, y así habla de los 4 lados. Y en el lugar donde ellos estaban, hacían su mayor esfuerzo para cumplir con su trabajo. Y hay otra cosa que tenemos que pensar. El Señor dijo que alzar a los ojos a mirar el norte, sur, oriente, occidente. Ahí podemos aprender algo muy importante. Que alzando los ojos miráramos los 4 confines de la tierra. A que miremos a quién, a los hermanos y las hermanas. Que al norte, sur, oriente, occidente, que tenemos que mirar a nuestros hermanos, a nuestros lados, y tenemos que animar amor y buenas obras. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 24. Y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, sin tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dijo, considerémonos unos a otros. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tenemos que considerarnos y mirarnos. Vamos a mirar a nuestros lados. ¿Quién está a mi lado? Hay que mirar al norte, al sur, oriente, occidente. De observar quién ya no ha venido a las comuniones. Hay que observar a nuestros lados. El Evangelio se predicó a los 4 confines de la tierra. En nuestra época ya ha pasado 2000 años de la historia de la iglesia y ha sido casi cumplido la iglesia. Si un día ya se cumple toda la iglesia, ya es completa la iglesia, y cuando el Señor dice, vengan, ¿qué va a pasar? En todo el mundo, todas las personas salvas serán reunidos delante del Señor. ¿Y qué tan grande será este número? Dijo que es una gran cantidad de número que nadie puede calcular. Después de poco, cuando viene el Señor, realmente estaremos arriba con el Señor. El Señor nos reunirá del norte, sur, oriente, occidente para estar todos juntos ahí arriba. Vamos a buscar Apocalipsis 7, versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Cuando reciben salvación los 144,000 israelitas, y luego cambio de escena. Apóstol Juan vio en el cielo que una gran multitud de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas estaban reunidos, que estaban delante del trono y la presencia del Señor, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Eso refiere a las personas salvas, a los santos, que de todo el mundo los salvos estarán delante del Señor. Su vestido de ropa blanca quiere decir que fueron perdonados sus pecados por la sangre de Jesús. Y las palmas se refiere a la victoria. Se habla de la victoria de la resurrección de Jesús. Nosotros, confiando en la muerte y la resurrección y el perdón de pecados y la justificación de Jesús, confiando en su evangelio de Jesús, estaremos ahí arriba. Y al estar ahí arriba, cuando una persona recibe la salvación, su casa será salvo y podrá salvar a 30, 60, 100 personas.
si por medio de mí muchas personas de todos los confines de la tierra podemos estar allá arriba, que sería de mucha bendición, ¿no? Si al estar arriba, toda mi familia tan amada, podamos estar juntos ante el Señor. Si muchas personas por quienes hemos ayudado en oración y en participación para predicar, para estar allá arriba ante el Señor, será de mucho gozo, ¿no? Tenemos que estar juntos arriba, ¿no? Vamos a buscar Génesis capítulo 13 otra vez. Génesis 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estáis hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mirad qué. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, salió confiando en la promesa de Dios. Y está diciendo: te daré esta tierra de Canaán, que vea a su herencia, que vea la bendición. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios les prometió como herencia la tierra de Canaán. Entonces está diciendo que vea la herencia y la bendición de la tierra de Canaán. Y en esta nueva época nosotros tenemos que alzar nuestros ojos para ver qué. ¿Cuál es la razón por la cual nos ha salvado? Para darnos el nuevo cielo y nueva tierra, para darnos la bendición eterna nos ha llamado. Entonces, que miremos esta herencia y premio, la bendición que nos dará a nosotros. Nosotros también tenemos que mirar. Por eso tenemos que alzar nuestros ojos para mirar los cuatro confines de la tierra. Es que veamos la bendición, que veamos la herencia. Nosotros también tenemos que mirar esta herencia de Dios. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La persona salva, renacida, tiene esperanza viva. Una persona que no es salva tiene esperanzas muertas, porque con la muerte todo terminará, pero nos hizo tener esperanza viva para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La herencia en el cielo. Existe esta herencia. Y quien puede abrir sus ojos y mirar esta herencia es bienaventurada. En Colosenses 1:12 dijo que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Existe la herencia que dará a la iglesia. Nosotros tomaremos parte de esta herencia. Nos ha salvado, no simplemente para perdonar nuestros pecados, sino también que nosotros, que fuimos perdonados, ahora podamos obtener la herencia de Dios, porque existe esta herencia. Busquemos Hechos capítulo 26. Hechos 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando recibimos la salvación, abrimos los ojos espirituales, pasamos de oscuridad a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, recibimos el perdón de pecados, y que recibe el perdón de pecado está reunido en el grupo santo que es la iglesia. Entonces, del grupo de los salvos vivimos juntos para poder recibir esta herencia, y esta herencia es una herencia eterna. En Salmos 16 dice que es una hermosa herencia. En Salmos 37 dice que es una herencia eterna. Vamos a buscar Salmos 36. Pero es 37, Salmos 37, versículo 18.
Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Conoce Jehová los días de los perfectos. Los días, plural, ¿no? La heredad de ellos será para siempre, así es. Un día de un salvo está relacionado con la eternidad y está relacionado con la herencia eterna. Entonces, aunque Abraham estaba solo en la tierra de Canaán, pero alzó sus ojos y al mirar la promesa de la herencia de Dios, qué tan gozoso estuvo, ¿no? Nosotros vivimos en este mundo, pero para nosotros está prometida la eterna promesa de la herencia, y es lo que nosotros podemos ver. Y otra cosa que tenemos que ver es alzar nuestros ojos y mirar a las pobres almas del norte, sur, oriente y occidente. Nosotros estamos predicando el Evangelio a todo el mundo ahora. Y tenemos que predicar el Evangelio para mirar cómo toda la gente, todo el mundo recibe la salvación. En todos los lados del mundo hay personas y tenemos que mirar a estas pobres almas en el norte, sur, oriente y occidente. Y por medio de la iglesia, tenemos que también observar cómo el Evangelio se predica a todo el mundo. Tenemos que abrir nuestros ojos y mirar qué es lo que está ocurriendo por medio de la iglesia. Cuando caminamos, miramos a todos los lados que está lleno de almas perdidas y para ellos tenemos que pensar qué es lo que podemos hacer. En Cantares 4 habla de ojos de la paloma, en capítulo 7 habla de ojos de pozo. Que yo tengo que vivir correctamente, limpiamente, como ojos de paloma. Entonces, el ojo que puede mirar el alma es un ojo grande. Uno que diga, tengo que vivir salvando almas, tiene ojos grandes. Tenemos que mirar, alzar nuestros ojos para mirar las almas, pobres almas de los 4 confines de la tierra. Y yo sí puedo ver cómo debo vivir. Es una persona realmente bienaventurada. ¿Y qué ojos tenemos que tener? Cada año tenemos el retiro, ¿no? Y cada iglesia asiste a un retiro. Tenemos que mirar cómo todos los hermanos y hermanas de todo el país se reúnen en este retiro. Así como los ojos de Dios están sobre Jerusalén, en la cabeza de la iglesia es el Señor. El Señor es quien gobierna la iglesia. Durante el retiro, muchos cristianos de norte, sur, oriente y occidente nos reunimos juntos. Pasamos 4 días juntos, durmiendo y comiendo juntos. Y entre esto, muchas personas de los confines de la tierra vienen y ahí reciben la salvación. Es lo que nosotros tenemos que ver. 3 veces al año los israelitas se reunían, pero nosotros tenemos el retiro de invierno y retiro de verano, 2 retiros oficiales, y este retiro de verano es muy importante, porque es cuando más personas reciben la salvación. Entonces, la persona que puede ver la importancia del retiro es bienaventurado, porque ahí es donde más hermanos y hermanas se reúnen y más personas traen para que reciban la salvación, y el que mira la importancia de todo esto es bienaventurado. Vamos a buscar Génesis capítulo 13, otra vez. Génesis 13. Génesis 13, versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Por qué el Señor le habrá dicho así a Abraham? Aquí podemos ver la importancia de la obediencia y el sacrificio. Lot se apartó de Abraham. Aunque él había seguido a Abraham, pero vivió como él quería, conforme a su voluntad, y por medio de nadie pudo recibir la salvación. Y en su vida terminó la obra de la salvación. Ni su esposa se pudo salvar de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Contaminaron a su esposa y sus 2 hijas. Él no pudo salvar a nadie. Por eso, pero ¿por qué Abraham? Dios hizo que su descendiente fuera como polvo de la tierra. ¿Por qué hizo que él afectara a todo el mundo? Es porque él caminaba en el camino de obediencia. Salió de Ur, fue a la tierra de Canaán y habitó en la tierra de Canaán hasta el final.
Y aunque él tenía mucho dinero, era rico, pero llevó toda su vida en tiendas, en casa de campañas. Así como Abraham, Isaac y Jacob, todos vivían en tiendas, porque ellos miraban el cielo y escogían el camino de obediencia. Entonces, podemos ver qué tan importante es la obediencia de una persona. Si Lot, como Abraham, hubiera tomado el camino de fe y obediencia, Sodoma y Gomorra no se habría destruido tan rápidamente. Si hubiera tenido relación con Abraham continuamente, igual y habría podido predicar en Sodoma, porque con 10 justos Sodoma no habría sido destruido. A Abraham, por tomar el camino de obediencia, le fue prometida la eterna bendición y por medio de él muchas personas recibieron la salvación, ¿no? Lo que él ataba en el cielo, en la tierra, también ataba en el cielo. Si en la tierra caminaba obedeciendo, también en el cielo Dios trabajaba. Entonces ahí podemos ver qué tan importante es la responsabilidad del hombre. Y también hay otra cosa que tenemos que pensar. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 21. En la ciudad celestial la puerta es de perlas. Vamos a buscar en Apocalipsis 21, versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, eran 3 puertas por cada lado. Versículo 21, leemos juntos. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Aquí aparecen 12 puertas. Aparecen 12 puertas y hay 12 ángeles y hay nombres escritos y eran nombres de los 12 tribus de Israel. En versículo 14 dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí hay 12 puertas de norte, sur, oriente, occidente, y cada puerta era una perla. Eran puertas de perla. ¿Por qué dijo que eran puertas de perla? La perla se refiere a la aflicción. Algo tiene que entrar a una concha y tiene que sufrir para crear esta perla, ¿no? Entonces era puerta de perla. Sea tiempo del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, los que entran al cielo tienen que pasar por muchas aflicciones. Y eso es lo que podemos ver. Que sea en el tiempo del Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, el pueblo de Dios vive en este mundo, que es un mundo donde Jesús fue rechazado en este mundo. Por eso hay aflicciones y tribulaciones, algo muy obvio y natural. Y nosotros fuimos llamados para cargar la cruz. Y fuimos llamados para sufrir en este mundo. La gente del mundo piensa que este mundo es un lugar para complacencia, pero para nosotros es un sitio de guerra, donde vivimos tomando la cruz y seguimos al Señor y vivimos siendo preparados para sacrificarnos, para sufrir. Así como Abraham salió de Ur de los Caldeos para entrar a la tierra de Canaán, fueron pies hermosos, aunque fue a Egipto en el tiempo de sequía, pero él salió rápido y volvió a morar en la tierra de Canaán y vivió en la tierra de Canaán hasta el final. Y Dios dijo, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Lo largo y lo ancho, parece una cruz, ¿no? Dijo, lo que tú pises te lo daré. Los pies de Abraham eran pies realmente hermosos. Nosotros también podemos tener pies hermosos. Los pies que descienden a Sodoma no son pies hermosos. En este retiro, los que piensan que su fe tiene algún problema, asistan para también poder restaurar la fe. Y tengamos pies que activamente llevemos a las almas para que reciban la salvación. Hay que pensar que que un año es un tiempo, el retiro es un tiempo que Dios aprecia mucho, para que en el retiro Dios no nos tenga que decir, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en el retiro?
Por eso vamos a estar en donde el Señor quiere que estemos. Vamos a orar juntos. Dios Padre nuestro, santo y misericordioso, gracias por salvarnos con tu preciosa sangre. En tu iglesia, que es tu cuerpo, queremos vivir sirviéndote. Gracias por permitirnos vivir dentro de ti. Te pedimos que trabajes siempre delante de la iglesia y que muestres de tu poder y tu gran obra. Pedimos por las manos que preparan el retiro y que muchas personas por medio de este retiro puedan recibir la salvación y que con el mismo corazón podamos orar y participar para esta obra. Ayúdanos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ha salvado del pecado. Amén.